veces al día. Es muy frecuente porque ustedes saben que la hemorragia digestiva, tanto alta como baja, van a encontrar con muchísima frecuencia dentro de sus pacientes. El límite para definir si una hemorragia digestiva es alta o baja es el ángulo de Treitz. Todos conocen el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? Es decir, en la unión duodeno-yeyunal hay un ligamento que se llama el ligamento de Treitz, que eleva la cuarta porción del duodeno, y ese es el ángulo duodeno-yeyunal, el ángulo de Treitz. Lo que está para arriba se llama hemorragia digestiva alta, si es hemorragia, obviamente. Y las patologías por debajo del ángulo de Treitz que producen hemorragia se llaman hemorragia digestiva baja. Entonces, bien, episodios de sangrado gastrointestinal acompañado de shock o hipotensión ortostática, disminución del hematocrito entre un 6 a 8%, o transfusión como mínimo de 2 concentrados. En realidad en el shock se maneja así, hasta 750 ml es una hemorragia leve, entre 750 a 1500 es una hemorragia moderada, de 1500 a 2500 es una hemorragia grave, y más de 2500 es una hemorragia muy grave. Manejamos así. Hasta 750 ml de pérdida es leve. Entre 750 a 1500 es moderada. Entre 1500 a 2500 ml es grave y más de 2500 es muy grave. Algunos términos que nosotros utilizamos: la hematemesis es un vómito de sangre reciente, roja, reciente y roja o digerida y negra. ¿Okay? La melena significa negro y denota paso de heces alquitranadas de aspecto coagulado, gomoso y de color pardo oscuro a negruzco. Ustedes saben que la melena es un sangrado que se mezcla con la materia fecal. Y la hematoquesia es eliminación de sangre por el recto. Las características de la melena: 50 a 80 ml de sangre en la parte baja del intestino, basta para producir melena. Persiste por 5 o más días posterior a una hemorragia de 1000 ml. La sangre oculta en heces persiste por 2 a 3 semanas posterior a una hemorragia. Si hay 10 ml de hemorragia por día, ya se puede hacer la prueba del guayaco, que es muy simple, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de la hemorragia digestiva? Pueden ser enfermedades, pueden ser traumas, pueden ser erosiones, pueden ser rupturas de vasos sanguíneos. Vamos a ir viendo algunas enfermedades. Pueden haber trastornos primarios en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que es muy frecuente sobre todo en las varices esofágicas, en los shunts. O pueden haber trastornos del mecanismo de coagulación de la sangre. La hemorragia digestiva con hipertensión portal, ahí ustedes pueden ver, generalmente es producida por las varices gástricas, las varices esofágicas o la gastropatía hipertensiva.
¿Por qué se produce hemorragia, hipertensión portal? ¿Por qué se produce hipertensión portal? ¿Por qué la vena portohepática al entrar al hígado puede aumentar de presión? Si el hígado está lesionado, imagínense que el hígado tenga una lesión importante en su estructura, por ejemplo un tumor, por ejemplo una cirrosis, por ejemplo un hígado graso, etc. Entonces la vena porta no va a poder transportar la sangre adecuadamente hacia el hígado. Como no puede transportar la sangre adecuadamente al hígado, va a aumentar su presión y se llama hipertensión portal. Como es importante la llegada de sangre de la vena porta al hígado, pues, ¿qué va a pasar con esa sangre si no puede llegar hacia el corazón, hacia la vena cava inferior? ¿Qué pasa con esa sangre? Busca algún escape, y generalmente ese escape son las venas esofágicas o las venas gástricas, porque hay algunas venas esofágicas que son cortas, pequeñas, que van a ir hacia la vena cava inferior. ¿Cómo les explico? Entonces miren, imagínense que este sea el hígado, ¿no es así? Imagínense que la vena porta no pueda introducir la sangre adecuadamente al hígado, porque este hígado está lesionado. Puede ser, generalmente es una cirrosis. Ahí hay una cirrosis hepática. Esta sangre no puede entrar al hígado. Entonces, busca vías de escape. Y las vías de escape son unas venas esofágicas que hay alrededor del esófago, unas venas gástricas que hay alrededor del estómago, que desembocan directamente en la vena cava inferior. En la vena cava inferior que está yendo por detrás del hígado. Pero estas venas esofágicas, gástricas, en fin, son muy delgaditas. Y como son muy delgaditas, se van a varicocear, se dilatan y se hacen venas varicosas. Ahora, ¿cuál es el problema de estas venas varicosas? Que tratan de solucionar el problema de la hipertensión portal, porque aquí hay una lesión en el hígado. El problema es que estas venas, que son muy pequeñas y que tratan de llevar la sangre, el remanente de sangre a la cava inferior, estas venas esofágicas, gástricas, se van a dilatar, se van a varicocear. Y el problema de las varices esofágicas y de las varices gástricas es que se pueden romper, se pueden desgarrar, y pueden formar hemorragias fácilmente. Por eso que la hemorragia digestiva puede ser con hipertensión portal, sobre todo en las varices gástricas y en las varices esofágicas, o en una gastropatía hipertensiva, o puede ser hemorragia digestiva sin hipertensión portal. ¿Qué enfermedades producen hemorragia digestiva sin hipertensión portal? Claro, en el primer grupo ustedes se dan cuenta, en este grupo, ustedes se dan cuenta que la lesión está a nivel del hígado. En este grupo son lesiones que están a nivel, sobre todo, del tubo digestivo. Úlcera péptica,
síndrome de Mayor-Weiss, malformaciones vasculares, fístula ortoentérica, enfermedad diverticular, tumores, enfermedades sistémicas. ¿Okay? Nada que ver con el hígado. Entonces la hemorragia digestiva puede clasificarse con hipertensión portal en el caso de que haya una lesión hepática, sobre todo cirrosis hepática, sobre todo cáncer hepático o tumor hepático también, y una hemorragia digestiva sin hipertensión portal, donde se trate de enfermedades que son propias del estómago. ¿Cuál es el manejo que se hace en una hemorragia digestiva? Ustedes ya saben, ¿no? El ABC del shock, del trauma. Hay que canalizar una vena con una válvula gruesa, hay que poner sueros, si se puede cristaloides, si se puede coloides, etc. Hay que valorar el nivel de conciencia, si el paciente está consciente, si está inconsciente. ¿No es así? Hay que valorar la gravedad. Si la presión arterial está por encima de 100 y el pulso menor a 100, es una hemorragia digestiva leve, se puede hacer endoscopía. Si la presión arterial, sobre todo la sistólica, está menor a 100 y el pulso está mayor a 100, es una hemorragia grave, hay que hacer endoscopía urgente. Hay que ver si se puede controlar la hemorragia a través de la endoscopía. ¿Sí? Hay que observar al paciente, determinar si puede hacer o no recidiva, valorar si puede sanarse con tratamiento médico o tratamiento clínico. ¿Sí? La hemorragia digestiva alta tiene alta mortalidad. La mortalidad basada en la aspiración de la zona nasogástrica o el color del excremento si se trata de una melena. ¿Es así? Miren ustedes la localización de los sangrados generalmente. Puede ser una esofagitis, síndrome de Mayor-Weiss se llama. Puede ser una úlcera, ustedes vean las úlceras. Puede ser una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Puede ser gastritis erosivas sangrantes, que es normalmente las personas que ya tienen gastritis y que han hecho abuso de alcohol, de AINES, de corticoides, etc. Estos pacientes con gastritis pueden sangrar. En carcinomas puede haber sangrado, pues pólipos también pueden sangrar. Miren ustedes la localización del sangrado en una hemorragia digestiva alta. Ya les he dicho que del ángulo de Treitz para arriba se llama hemorragia digestiva alta. Del ángulo de Treitz para abajo se llama hemorragia digestiva baja. Y ustedes pueden ver todas las causas que pueden haber en una hemorragia digestiva alta. ¿No es así? ¿Qué podría sangrar? Claro, si hay un sangrado por cualquiera de estas causas, aquí faltan las varices, no, ahí están, que pueden ser las varices esofágicas o varices gástricas, o por hipertensión portal, como más o menos les explicaba en la pizarra. Entonces, cualquiera de estas enfermedades puede producir un sangrado y dependiendo de la cantidad de sangre, pues para que nosotros veamos y actuemos de manera inmediata. Bueno, en la hemorragia digestiva alta, entonces, ustedes pueden ver que en la etiología, la enfermedad ulcerosa péptica es 50% la más frecuente. La gastritis erosiva o esofagitis también es alta. Las varices sangrantes en pacientes que tienen problemas hepáticos
el síndrome de Mayer-Weiss y otros como el cáncer, malformaciones, etc. Pero ustedes se dan cuenta que la enfermedad ulcerosa péptica es la más frecuente. Y ustedes van a tener muchos pacientes que tengan gastritis erosiva, que hagan abuso de alcohol, de aires, de corticoides que pueden sangrar. Ustedes van a tener muchos pacientes con úlcera péptica que pueden sangrar y pueden perforarse incluso. Ustedes van a tener muchos pacientes con esofagitis por el reflujo gastroesofágico y sangrado. Van a tener pacientes con varices esofágicas sangrantes por hipertensión portal. O sea, son enfermedades que normalmente los médicos tenemos a estos pacientes y que tenemos que saber tratar. Bueno, en la hemorragia digestiva alta ustedes ven que hay factores de riesgo muy importantes como los que estamos viendo, ¿no? Sobre todo las drogas, ¿no? Medicamentos como los corticoides, como los AINES, como la aspirina, en los pacientes ancianos con patología variada. Y ahí ustedes tienen otras causas importantes que pueden producir, o más bien que son factores de riesgo de la hemorragia digestiva. ¿No es así? Miren ustedes, los traumas, ¿no? Pacientes con trauma múltiple, pacientes con quemaduras, son pacientes que generalmente por el estrés hacen hemorragia digestiva. Porque un paciente con un trauma múltiple, politraumatizado, un paciente con quemaduras va a hacer úlceras de estrés, que son muy frecuentes también. Las varices esofágicas por cirrosis hepática también son frecuentes. Entonces vean ustedes la etiología de la hemorragia digestiva y además vean los factores de riesgo que pueden agravar estas hemorragias digestivas. Bueno, en la hemorragia digestiva alta hay algunas patologías que normalmente corren el peligro del desangrado, ¿no? Tal es el caso de las úlceras de estrés en pacientes politraumatizados y en pacientes quemados. Los pacientes politraumatizados, los grandes quemados, los pacientes que han tenido cirugías muy grandes, por el estrés hacen sangrado y pueden resangrar. ¿Sí? Si hay un sangrado activo, imagínense una úlcera sangrante que esté sobre un vaso sanguíneo, que nosotros podemos a través de la endoscopía poder detener un poco, o con algún medicamento poder detener un poco la hemorragia, pues son también úlceras que corren el peligro de desangrar. ¿Sí? Las úlceras que son mayor a 1 a 2 centímetros, si hay una inestabilidad hemodinámica inicial, las varices esofágicas también sangran y resangran con mucha frecuencia. Y entonces ustedes pueden ver que hay riesgos en algunas patologías de resangrar. Por eso es que los médicos tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos enfrentados a una de estas causas de sangrado digestivo alto, porque pueden resangrar. ¿Ya? Los riesgos de mortalidad, ya les decía, según la cantidad de pérdida de sangre, les decía hasta 750 ml es un sangrado más o menos leve, entre 750 y a 1500 es un sangrado moderado, entre 1500 a 2500 es un sangrado grave y mayor de 2500 es un sangrado muy grave, la mitad de nuestra polemia casi, ¿no? Entonces, pues los riesgos de mortalidad obviamente que están en función del sangrado, de la cantidad del sangrado
y por supuesto de la actitud del médico. Si nosotros hacemos un tratamiento adecuado, es posible que logremos parar el sangrado y podamos tener éxito en el tratamiento. Pero tengan en cuenta que hay sangrados, como les decía anteriormente, que pueden resangrar. Tal es el caso de los politraumatizados, tal es el caso de los pacientes quemados, tal es el caso de los pacientes con cirugías grandes, cirugías mayores. Entonces, ¿cuál es la evaluación que se hace en una hemorragia digestiva? Pues claro, la historia clínica, el examen físico, determinar si probablemente se trata de una hemorragia digestiva, y bueno, hacer una endoscopía, ¿no? Que es, digamos, medio más inocuo y fácil que tenemos para hacer el diagnóstico. Se pueden hacer otro tipo de estudios, pero la endoscopía es el estudio más fácil, más inocuo que tenemos en el momento para hacer el diagnóstico e inclusive para hacer el tratamiento muchas veces. Bueno, la evaluación endoscópica tiene ventajas, como les decía, ¿no? Detectar el sangrado, identificar las varices, predice el resangrado o la necesidad de intervención quirúrgica, permite el control a través del sistema endoscópico y además reduce el tiempo de intervención quirúrgica. Las desventajas de una evaluación endoscópica, pues si hay un sangrado masivo impide una visión adecuada. Para hacer una endoscopía, ustedes saben que tenemos que sedar al paciente. Pero si hay mucho sangrado y sedamos al paciente, podemos comprometer la ventilación del paciente. O sea, en algunas circunstancias el estudio endoscópico podría ser peligroso. Es importante que nosotros valoremos si se puede hacer una endoscopía. A veces, a pesar de los riesgos que corremos, tenemos que hacer endoscopía porque es el único medio para determinar si hay un sangrado activo. ¿Okay? La endoscopia. En la hemorragia digestiva, ustedes ya saben que en la úlcera, en la gastritis, hay un elemento importante, ¿no? Que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es el encargado de producir gastritis, de producir úlceras, de producir gastritis erosiva con sangrado, de producir úlcera péptica con sangrado e inclusive perforación. ¿No es cierto? Entonces, en este tipo de hemorragia digestiva alta, podemos hacer la endoscopía, podemos hacer el tratamiento médico, pero si el sangrado es activo, a través de la endoscopía podemos ligar el sangrado, ¿no? No se olviden que en la úlcera hay medicamentos que pueden agravar el sangrado, que pueden agravar el mecanismo de hemorragia digestiva y que nosotros como médicos tenemos que tener cuidado. Cuando tenemos pacientes con gastritis erosivas, cuando tenemos pacientes con úlceras y además con Helicobacter pylori, tenemos que tener mucho cuidado en los medicamentos que vamos a dar a nuestros pacientes. Porque el riesgo de tener una lesión de la mucosa gástrica y duodenal es muy alto y entonces esta gastritis erosiva o esta úlcera péptica puede producir hemorragia. Ustedes saben que hay arterias que irrigan el estómago, que son ramas del tronco celíaco.
ahí tienen la arteria gástrica izquierda, ahí tienen la arteria gastroduodenal, la gástrica izquierda irriga la curvatura menor y parte de la curvatura mayor, la gastroduodenal irriga la curvatura mayor, en la parte posterior del estómago, etc. Entonces son arterias que son fáciles de producir sangrados masivos, porque son ramas del tronco celíaco y el tronco celíaco es una rama de la aorta abdominal. Entonces el sangrado que puede presentar por afectación de estas arterias, pues si están afectándose, puede ser un sangrado muy intenso. No se olvide. Bueno, en el hallazgo endoscópico nosotros podemos determinar varias cosas, ¿no? Si es un vaso sangrante en chorro, que generalmente en el 100% de los casos puede ser la causa de la hemorragia digestiva alta con mucho sangrado. Si hay un vaso que está sangrando, pero no activamente, pero que produce un sangrado de a poco, pueden haber vasos no sangrantes, pero que estén a punto de sangrar. Las varices esofágicas son también muy frecuentes de desgarrarse, de romperse y de sangrar. ¿Sí? Entonces, en el hallazgo endoscópico nosotros podemos encontrar varios tipos de hallazgos. Cualquiera de ellos corre el riesgo de producir una hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Los mecanismos de la hemorragia digestiva alta, ustedes se dan cuenta porque si hay una úlcera, si hay una gastritis erosiva, pues debido a la inflamación que se produce en una gastritis o en una úlcera, se van a liberar pues mediadores proinflamatorios que van a aumentar la inflamación, que van a aumentar la hipersecreción ácida, que van a lesionar más la mucosa, ¿cierto? También hay aumento de leucotrienos. Los leucotrienos son mediadores proinflamatorios que también corren el riesgo de producir hemorragia digestiva. Miren ustedes en los diferentes estados, ¿no? En el estrés, en el Helicobacter pylori, los AINES, la síntesis de prostaglandinas, etc., pueden producir hipersecreción, lesión de la mucosa. En el alcohol, en la ingesta del alcohol, de la misma manera puede aumentar los leucotrienos, aumentar la permeabilidad vascular en las gastritis erosivas y en las úlceras y producir hemorragia digestiva. Esto es muy frecuente y ustedes cuando tengan pacientes quemados con politrauma o muy sépticos, es muy importante que hagan úlceras de estrés. Los pacientes en estas condiciones, por la disminución del flujo esplánico, del flujo de sangre hacia los órganos del aparato digestivo, por la disminución de la producción de moco, bicarbonato, prostaglandinas, pueden hacer lesión de mucosa y hacer úlceras de estrés, producir hemorragias digestivas. ¿Sí? El síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss son pequeños desgarros que se producen a nivel de cardias, y estos desgarros pueden hacer de que se produzcan rupturas de vasos sanguíneos. Cuando un paciente tiene una enfermedad del reflujo gastroesofágico, cuando un paciente tiene exceso de vómitos, cuando un paciente por alguna causa de las que les estoy mostrando tiene excesivo vómito, puede hacer un desgarro del cardias, pues hacer un Mallory-Weiss, así se llama,
y producir ruptura de vasos sanguíneos. Por ejemplo, hay embarazadas que en el primer trimestre tienen vómitos inconversibles. No pueden comer mucho, nada, porque presentan vómitos y vómitos y vómitos. Estas mujeres pueden hacer con frecuencia síndrome de Mayo-Williams. O los pacientes que consumen AINES, o los pacientes que han consumido mucho alcohol, o los pacientes que han tenido comidas muy copiosas. Generalmente esto pasa en las fiestas, como alguna vez les dije, ¿no? Carnavales, Año Nuevo, Navidades, en todas las grandes fiestas que tenemos en nuestra sociedad, pues pueden haber grandes ingestas alimentarias, grandes ingestas de alcohol, grandes ingestas de analgésicos antiinflamatorios. Esto va a producir vómitos, esto puede producir un Majority Waste, esto puede producir hemorragia digestiva. El Majority Waste es muy importante por estas causas, pero también es importante en mujeres embarazadas que tienen vómitos inconversibles. Todo les produce vómito, y el embarazo corre mucho riesgo en este tipo de pacientes, ¿no? La hipertensión portal es muy importante. La hipertensión portal es muy importante porque puede producir un sangrado activo. La hipertensión portal generalmente se produce por una lesión, por una patología intrahepática. Pero como ustedes están viendo, puede haber también patologías extrahepáticas que puedan producir hipertensión portal. Pero una de las causas más frecuentes de hipertensión portal, sin duda, es la cirrosis hepática. La vena porta va a tener que aumentar su presión dentro del vaso sanguíneo porque no puede meter la sangre adecuadamente hacia el hígado. El hígado está lesionado por una cirrosis y busca vías de escape. Y una de las vías de escape generalmente son las venas esofágicas, las venas gástricas. Pero estas venas no son lo suficientemente adecuadas para transportar toda la sangre hacia la vena cava inferior. Por eso es que estas venas se dilatan, se varicocean, y si se dilatan y si se varicocean, corren el riesgo de desgarrarse, de romperse y de producir hipertensión portal y sangrado. ¿Es así? Hay otras enfermedades, como ustedes están viendo, más raras, que también pueden producir hipertensión portal. Sin duda, la cirrosis hepática es una de las patologías más representativas que produce hipertensión portal. Porque, como les decía, hay una resistencia hepática muy importante dentro del hígado y la vena portohepática no es capaz de introducir la sangre hacia el hígado por esta resistencia hepática. Entonces busca vías de escape. Y las vías de escape son las venas esofágicas, las venas gástricas que están muy cerca de la vena porta, para tratar de conducir la sangre venosa hacia la vena cava inferior. Pero como no son lo suficientemente adecuadas para transportar toda esa sangre, estas venas esofágicas, estas venas gástricas se varicocean, se dilatan, se varicocean y corren el riesgo de producir desgarros, rupturas y, por supuesto, hemorragias digestivas. La hipertensión portal por cirrosis hepática es muy frecuente en pacientes que tienen esta cirrosis.
He visto muchos pacientes con cirrosis, alcohólicos por cierto, pero que la cirrosis se les presenta en muchos años. Pacientes que le echan mucho al alcohol, pero después de 10, de 15 años, recién les aparece la cirrosis hepática. Bueno, tener cirrosis hepática prácticamente es hacer interconsulta con el cura, ¿no? Porque imagínense un paciente con cirrosis hepática, a no ser que tenga un trasplante de hígado para que sobreviva. Pero como ellos no van a poder curarse porque siguen bebiendo, entonces van a morir irremediablemente. Claro, la cirrosis hepática se produce también por las hepatitis mal curadas. He visto mucha gente que ha tenido hepatitis A, no las hepatitis graves, porque la hepatitis B, la hepatitis C sí pueden producir cirrosis. Pero he visto niños jóvenes con hepatitis A que no han llevado un buen tratamiento y que no han sido bien tratados por los médicos y no han sido bien cuidados ni por los médicos ni por su familia y han terminado con cirrosis. Claro, hay hepatitis B, hay hepatitis C que son muy graves y que generalmente terminan en cirrosis. Pero las hepatitis A, estas que tenemos en nuestro medio, no tendrían por qué terminar en cirrosis. Por eso es que siempre les insisto a ustedes, si tienen pacientes con hepatitis A, cuídenlos mucho, háganles hacer reposo, insistan a la familia que les den dietas adecuadas, que hagan reposo, que no estén estresados, no les den ningún medicamento y ellos en unas 4 o 6 semanas van a volver a la normalidad y se van a curar satisfactoriamente. Pero la cirrosis hepática es una enfermedad irremediable, sin retorno. La transfusión de un hígado en nuestro medio no es tan barato, vale $800,000 nada más. ¿Quién podría pagar eso? Bien, la hipertensión. Les decía, la hipertensión es debido a un aumento de la presión en la vena portohepática por encima de los 11 a 12 milímetros de mercurio. Esta hipertensión por encima de 11 a 12 milímetros de mercurio de la vena portohepática va a hacer que busque escapatorias de la sangre que tiene que introducir al hígado. Pero la escapatoria, les decía, son venas esofágicas, venas gástricas, que no son lo suficientemente grandes como la vena porta, y estas venas gástricas esofágicas se dilatan, se varicocean y sangre. Bueno, ustedes se dan cuenta que en una hemorragia digestiva por varices esofágicas es muy importante la cantidad de pérdida hemática. Muy difícil de curar el sangrado por varices esofágicas, porque tú metes el endoscopio y estás cauterizando la varice, vuelve a sangrar. Estás cauterizando el otro sangrado, vuelve a sangrar en otro lado. Estás cauterizando en ese lado y vuelve a sangrar en otro lado. Porque los vasos tienen una pared muy frágil que se rompe, que se desgarra, y un paciente que tiene un sangrado por varices esofágica es también muy difícil de parar, muy difícil, muy complicado de hacer el tratamiento en las varices esofágicas. De todas maneras, el manejo es endoscópico. Si hay varices, hay que parar, hay que hacer esclerosis de los vasos a través de la endoscopia. Se usa también estos medicamentos que ustedes están viendo, la vasopresina
y los optiótridos en infusión que producen vasoconstricción de los vasos sangrantes. Si nosotros hacemos una endoscopía, en la endoscopía colocamos un balón dentro del estómago, en el lugar donde está sangrando, inflamos ese balón y lo dejamos unas 6 horas a 12 horas, pues esa presión del balón inflado puede detener el sangrado de las varices esofágica que está sangrando al ladito del estómago, al ladito del esófago. ¿Okay? Y si a eso le podemos colocar estos medicamentos como las vasopresinas o los optiótridos en infusión, que van a producir una vasoconstricción muy importante, más el balón durante un buen tiempo, pues podemos tener éxito en detención del sangre. Y eso es lo que generalmente hacemos cuando tenemos varices o cuando tenemos pacientes con varices. Hacemos endoscopía, introducimos un balón en el esófago terminal o en la parte inicial del estómago, inflamos el balón, lo dejamos ahí mediodía, un día, y la varice que está al lado del sangrado pues se detiene. Usas esto, vasopresina optiócrido en infusión, se va a producir una vasoconstricción importante y se puede curar incluso el sangrado. ¿Okay? De esta forma se trata las varices sangradas, pero no son fáciles en muchas oportunidades. Las hemorragias digestivas bajas. Las hemorragias digestivas bajas, les decía, son del ángulo de Treitz para abajo. Diagnosticar una hemorragia digestiva baja no es nada fácil, porque ustedes vean la cantidad de problemas que puede haber debajo del ángulo de Treitz. Debajo del ángulo de Treitz está el intestino delgado, que mide 7 metros, 7 a 8 metros. Está el intestino grueso, que mide 1.8 metros. Está el colon sigmoide, que mide 25 centímetros. Está el recto, que mide 25 centímetros. O sea, en toda esa extensión de intestino delgado, intestino grueso, es muy difícil encontrar la causa del sangrado. Puede ser un pólipo, puede ser un angioma, puede ser un carcinoma del recto, de colon, que es tan frecuente ahora en estos días, en varones y en mujeres, más en varones. Puede ser una enfermedad diverticular, puede ser una colitis isquémica. Realmente es muy complicado diagnosticar una hemorragia digestiva, porque como yo les estoy manifestando, es muy largo el trecho intestinal, intestino delgado, intestino grueso, colon sigmoide, recto, etc. Y en cualquiera de esas porciones puede haber alguna lesión, puede haber alguna patología. Por eso es que para hacer el diagnóstico tenemos que estar lo más bien preparados, ¿sí? La angiografía, la colonoscopía son muy importantes en cualquiera de estas hemorragias digestivas bajas, ¿sí? Las hemorragias digestivas bajas se utilizan angiografías, se utilizan colonoscopías, se utilizan radiografías con contraste. Hay una radiografía de doble contraste muy interesante, es ese estudio que se hace de todo el intestino con doble contraste y te pinta muy bien todo el intestino delgado, el intestino grueso. En la radiografía de doble contraste tú puedes encontrar algún pólipo, alguna patología si está produciendo la patología. No se olviden, la radiografía de doble contraste es importante. Pero también puedes hacer colonoscopía, que es
un estudio perfecto. Pero ustedes saben que con la colonoscopia no puedo llegar muy arriba, ¿no es cierto? Meto el colonoscopio por la región anal, llego hasta el recto, puedo llegar un poquito hasta el colon sigmoides, más ya no puedo llegar. ¿No es así? Si la patología viene del recto, viene del colon sigmoide, la colonoscopia es muy buen estudio. Pero si la patología está más arriba, tenemos que hacer una radiografía de doble contraste. Pero si hay sangrado, eso está más complicado. ¿Es así? Eso está mucho más complicado porque a través de la endoscopía se puede hacer, encontrar la lesión es difícil, hacer el diagnóstico es mucho más complicado. Pueden haber muchas lesiones que produzcan hemorragia digestiva. ¿Okay? Nosotros tenemos que hacer una buena consulta médica para determinar la causa de la hemorragia digestiva. Los pólipos, los divertículos, generalmente son las causas. Y hoy en día los cánceres son las causas muy frecuentes. No se olviden. ¿Por qué los cánceres han aumentado? Porque comemos chatarra, comemos mucha chatarra. Y dicen que la chatarra tiene carcinógenos importantes en los seres humanos. Y como ustedes saben, en todo el planeta nos gusta comer chatarra. Por eso es que los cánceres han aumentado mucho en el cáncer de colon. Por eso es que hacer un diagnóstico es un poco difícil. Claro, hay tomografías, hay resonancias hoy en día que nos van a ayudar a hacer este diagnóstico. Pero si hay sangrado, ahí se complica todo. ¿No es así? Se complica. Sobre todo si el sangrado es activo y es abundante. Claro, si el sangrado es lento, podríamos tener alguna opción como médico. Pero si el sangrado es activo y abundante, pues es complicado para nosotros los médicos el tratamiento. ¿No es así? Es muy frecuente las hemorroides, son muy frecuentes las fístulas anales, son muy frecuentes las fisuras anales. Esto sí que es súper frecuente. Ustedes van a ver muchísimos pacientes con estas cuatro patologías: proctitis, hemorroides, fisuras, fístulas. Van a ver muchos pacientes que tienen, pero claro, estos pacientes son fáciles de diagnosticar porque el sangrado, primero, no es tan importante, segundo, es un sangrado activo, sí, pero se lo puede diagnosticar fácilmente. Traumas rectales, eso es importante. Imagínense en los niños, en las niñas que son violados, en las niñas y en los niños que son violados, pues se producen traumas rectales muy desgraciados, porque además de lesionar la mucosa, la submucosa, los vasos sanguíneos, lesionan los esfínteres que tenemos en la región rectal. Tenemos dos esfínteres. Imagínense con un trauma rectal, una violación, lesionar los esfínteres. Esa pobre niña, ese pobre niño va a tener problemas toda la vida, incontinencias, en fin. ¿Ya? Pero lo que van a encontrar con mucha frecuencia en sus pacientes son estas patologías que les estoy mostrando: hemorroides, fisuras anales, fístulas anales, que producen sangrados de sangre roja activa, pero no son muy abundantes. Se puede controlar. ¿Ok? Hemorragia digestiva. Vamos a ver.